Recordaba a un médico español que alguna vez decía: el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Rodrigo ha participado en 45 actividades científicas entre cursos, jornadas, congresos y otros a nivel nacional e internacional, con especial orientación a la cirugía bariátrica y tratamiento de la obesidad mórbida, precisamente tema que he escogido para esta noche y que por coincidencia es de vital importancia por el alto riesgo que la pandemia está produciendo en ese momento. Doctor Rodrigo Castro de la Mata y Guerra García, una vez más, los quiero felicitar y extender la felicitación a su querida esposa e hijas por haber sido elegido académico de número mediante elección del Pleno, como un reconocimiento a su prestigiosa carrera, y recordándole, por cierto, seguir cumpliendo con las obligaciones que los estatutos y reglamentos de la Academia exigen. Felicitaciones, doctor Rodrigo Castro de la Mata. Muchas gracias, doctor Barbosa. A continuación, invitamos al doctor Rodrigo Castro de la Mata Guerra García para exponer el tema Tratamiento quirúrgico de la obesidad, una mirada actual. Muchas gracias, doctor Barbosa. Gracias a las autoridades de la Academia Peruana de Cirugía y a todas las autoridades presentes, a los amigos y familiares. Me salí. Repito, gracias nuevamente por el honor, gracias al doctor Barbosa, que por segunda vez tiene la bondad de presentarme. Empezábamos esta reunión con un homenaje a Roger Guerra García, que para mí no solamente es un motivo de admiración, tanto por investigador, por académico, por educador, 2 veces rector de Cayetano Heredia, presidente de Concitec, presidente de la Academia de Medicina, presidente de la Academia de Ciencias, que tanto quiso. Esta foto que capta su esencia, tomada por su amada Lucha, su pareja, su esposa hasta el final, nos muestra un poco la parte del ser humano, la parte que yo como familia pude conocer y su amor al Perú. Roger tenía algunas peculiaridades, ¿no? Como investigador, como educador, tenía detalles que desde niño a uno lo marcan. Conversábamos con unos primos en estos viajes de investigador con presupuestos reducidos y con una familia numerosa. A más de uno en la familia nos trajo unos soldaditos que eran granaderos de San Martín. Pero no era solamente el regalo de un juguete, ¿no? El regalo venía con varias preguntas, ¿no? Roger luego preguntaría, ¿por qué se fueron los granaderos? ¿Por qué San Martín no se quedó en el Perú? ¿O cómo cruzó los Andes? ¿No? Esa inquietud científica y educadora nos dejaba siempre alguna pregunta, alguna duda que luego se transformaría en la emoción de subir al balcón de Huaura con él y poder ver lo que era parte de nuestra historia, ¿no? Roger, que nunca dejó de hacer regalos, unos meses antes de partir, me regaló este libro. Roger, como endocrinólogo, conocía muy bien el problema de obesidad y veía con respeto lo que el nieto del doctor Hartmann, que nosotros conocemos por las colostomías, había escrito sobre el triunfo de la cirugía. El triunfo de la cirugía que arranca con la narcosis, con la antisepsia, y con todos esos nombres que hoy día tienen nuestros libros, que tienen nuestras maniobras, que tienen nuestros diagnósticos, como Kocher, como Bassini, como Murphy, que murieron a principios del siglo XX, que para nosotros es tan cercano. Esa historia continúa en los primeros años de 1900 y empieza a preocuparse por lo que es obesidad. Es después de la Segunda Guerra Mundial que la obesidad empieza a ser vista como un problema y como una oportunidad. Este problema y esta oportunidad es visto inicialmente por el doctor Mason, quien es probablemente el primero que hizo un bypass.
para luego tener un crecimiento explosivo en los años 90 con la aparición de la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, que permitía un acceso más fácil, con menores complicaciones, hizo que la enfermedad de la obesidad se considerara como tal y tuviera una oportunidad este paciente. Hoy ya estamos viviendo la época de la robótica y veremos qué cosa nos trae para más adelante. Ninguna especie ha cambiado tanto de peso. El Homo sapiens, que tiene 7.000 años caminando sobre la Tierra, es la única especie, junto con los animales domesticados como nuestras mascotas, que han subido de peso. Y si vemos que desde el año 75, que para algunos de nosotros puede parecer cercano, el peso se ha triplicado, y si vemos que las predicciones de hace 10 años, en los estudios que hicieron en Estados Unidos en base a la talla y el peso, todas fallaron, vamos a saber que las predicciones para el 2030 son de 1 de cada 2 personas va a ser obeso, y 1 de cada 4 va a ser obeso mórbido. Si traspolamos eso a nuestra realidad, el problema va a ser mucho más serio. En la revista Nature, a principios de este año, informaba datos sobre lo que son la talla en los países de Latinoamérica. El Perú tiene el penúltimo lugar en talla. El promedio de talla en varones es 1.65 y el promedio de talla en mujeres es 1.52, aunque la mayoría de las chicas nos mientan y nos dicen que miden 1.60. Si sabemos que una mujer en promedio en el Perú mide 1.52, esa chica que pesa 71 kilos ya tiene obesidad, y tiene una obesidad tipo 1. Si esa chica llega a pesar 81 kilos, ya estaremos hablando de una paciente que tiene obesidad que puede ser clínicamente severa. Estos son los promedios de lo que son sobrepeso. El 63% de nuestras mujeres tienen sobrepeso y el 26% de nuestras mujeres, con casi el 20% de los varones en el Perú, tienen obesidad. Hay una primera pandemia a la que nadie le ha dado importancia. En los últimos 50 años, en medio siglo, no existe ningún país en el mundo que el peso haya bajado. Y lo que antes era un problema, que era la desnutrición, hoy es un problema más grande, que se llama malnutrición, que combina desnutrición con obesidad. Todos tenemos un familiar con obesidad. Si volteamos en la casa, en la familia, siempre va a haber alguien muy cercano con obesidad. Todos tenemos algún amigo del colegio o de la universidad al que le decimos el gordo. Ella es María. María, 28 años, 1,60 m, 140 kilos, con un índice de masa corporal que no es otra cosa que una relación de peso en kilos sobre talla en metros, con diabetes, con hipertensión, con apnea de sueño, con un montón de problemas que vamos a ir encontrando. Es una chica que tiene dolores de cabeza y que nadie le hace el diagnóstico. Tiene tomografías, resonancias, y finalmente le ponemos la etiqueta de pseudotumor cerebral, porque la presión que hay para los vasos hace que los vasos del cerebro se compriman y le dé un dolor de cabeza constante. En la mañana tiene sueño, porque en la noche no duerme. Tiene apnea de sueño. El que tiene apnea de sueño no llega a ser sueño REM, no sueña. Cuando uno le pregunta a un paciente con obesidad qué cosa ha soñado, no lo va a recordar. Tiene un poco de reflujo, porque la presión que hay en el abdomen hace que la válvula no tenga la competencia necesaria. El colesterol, los triglicéridos se van elevando. Alguien le ha dicho que tiene hígado graso, lo más probable es que tenga estatosis, si es que no lo corregimos pronto. Si tiene vesícula, va a tener piedras. Si no tiene diabetes, va a tener lo que llamamos prediabetes. Tiene varices, tiene hemorroides, el líbido se ha ido al suelo porque la grasa se comporta como una hormona y le baja el líbido. Si regla, no ovula. Y si quiere tener un hijo, no solamente por el peso, sino que hormonalmente no puede tenerlo. La mayoría de los pacientes, les sorprendería, nos manda a traumatología, porque tienen rotas las rodillas. Y sabemos que si ese paciente es operado por traumatología, no va a tener chance de que su cirugía sea buena. Tiene más o menos 225 problemas encima, que podríamos descifrar uno por uno. Pero lo que sí sabemos es que cada uno de estos órganos le está quitando años de vida y calidad de vida. Si esas 225 enfermedades no le quitan la vida, su chance de hacer cáncer puede ser el doble o 1.5 veces más que cualquiera de nosotros. Cuando un paciente tiene obesidad tipo 2 o tipo 3, su expectativa de vida se corta de 7 a 20 años de vida.
Si a nosotros nos dicen que un cáncer nos va a quitar 20 años de vida y hay que cortarnos un brazo, nos lo cortamos. Pero no vemos así la obesidad. Hace poco se considera la obesidad como una enfermedad. Si a eso le vamos a sumar una segunda pandemia, el panorama para este paciente es terrible. Tenemos hoy pacientes, como todos, con distanciamiento social, pero es un paciente que ha sido abandonado siempre. Ha sido abandonado por los seguros. Los seguros privados dicen que la obesidad sí es una enfermedad, pero no la cubren. El Estado no se abastece para poder manejar un paciente con obesidad. Este paciente entra en ansiedad, en depresión, le baja la autoestima e incluso tratamos de protegerlo diciendo que no vaya a trabajar. La ley, hoy día el decreto supremo dice, no volverán a sus labores hasta que termine la pandemia. ¿Pero cuándo va a terminar la pandemia? Eso no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que los primeros estudios en China demostraron que el 87% de los muertos por COVID eran obesos. En el Perú, el 85% de nuestros muertos fueron obesos. Hace unos meses escuchábamos en declaraciones presidenciales que esta restricción iba a ser a partir de 30 de IMC. Políticamente no fue correcto, porque la mitad del gabinete tenía más de 30 índice de masa corporal. Y tuvieron que dar un paso para atrás y subieron el número a 40, pero sin ningún criterio técnico. Este estereotipo que le ponemos al paciente con obesidad, de perezoso, de tener menos fuerza de voluntad, va a hacer y está haciendo que nuestra población tenga un estigma muy importante contra este paciente, que no le permita luego tener acceso a servicios de salud. ¿Qué pasa cuando un paciente con obesidad llega y tenemos que pelear por un ventilador? ¿A quién se lo vamos a dar si sabemos que el 85% de estos pacientes no van a salir ni con los mejores recursos? Como sociedades científicas, la IFSO, la Federación Internacional de Cirugía para Obesidad, dio una serie de pautas para proteger, pero para protegernos, no para proteger al paciente, para proteger al personal de salud, que bien tenemos que proteger. Pero nadie se preocupa por el obeso. Un obeso que en nuestro país está padeciendo que el 30% del PBI se ha ido al suelo. Y que si se quedó sin trabajo ya no tiene seguro. Y que si el seguro lo cubre mediana o muy poco. El pobre se está volviendo más pobre y el obeso más obeso. Ahora, ¿qué ocurre para que este paciente tenga esa respuesta inflamatoria tan deficiente? Ocurren varios problemas. El primero es que la grasa se comporta como un depósito. Y si extrapolamos los estudios que hay hasta hoy día, sabemos que el adenovirus humano, el AD36, se deposita en estas células grasas. El virus de la influenza A se deposita en estas células grasas. Y sabemos incluso que el obeso puede eliminar gotitas hasta 42% más que los pacientes no obesos. Es decir, se convierte en un depósito de virus. El HIV se deposita más en las células grasas. El citomegalovirus, el tripanosoma, incluso la micobacteria. Por analogía, ¿por qué no estará pasando eso con los pacientes con obesidad? ¿Cómo es la respuesta del sistema de una persona saludable? El sistema inflamatorio se activa y se desactiva. La inflamación se puede activar cuando uno tiene una anoxa. Llama a los glóbulos blancos, se libera un poco de proteínas y así se combaten estas infecciones. Y las vacunas aprovechan estas respuestas. Pero el obeso tiene un estado de inflamación permanente. Es como haber prendido un switch y haberlo dejado prendido. El adipocito que tenemos en el abdomen, en el hígado, en la grasa, va a liberar leptina. La leptina es un neuropéptido que va a modificar la respuesta humoral y celular de la inmunidad de este paciente. Esta leptina, produce una adipoquina, que se va a producir en la mucosa gástrica y en la grasa que va a tener el paciente. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Todos empezamos a hablar de la vacuna. ¿La vacuna va a volver a la normalidad? ¿Va a devolver este paciente a su trabajo? ¿Le va a devolver el trabajo? En 1985 se hizo una observación. Se vio que el personal de salud, a quien nos vacunan contra la hepatitis B, algunos hacían la enfermedad de hepatitis. Luego identificaron que eran los pacientes con obesidad.
Entonces dijeron, algo está pasando con estos pacientes y plantearon un estudio prospectivo pensando que las agujas de las jeringas eran muy cortas y que la vacuna se la habían puesto sobre la grasa. Cambiaron el tamaño de las agujas. Un año después, vieron que los pacientes obesos tenían a los 11 meses una inmunidad muy baja, no producían anticuerpos. Esa fue la primera alerta con la vacuna y la obesidad. El 2009, el H1N1 en California reportó 91% de fallecidos. Ese 91% eran obesos. Y los obesos habían recibido vacuna contra la H1N1. El 2015, la revista Vaccine publicó un informe de la Clínica Mayo en donde decía claramente que la respuesta del obeso es diferente y que no debe ignorarse. Hace 3 años, en 2017, un grupo de investigadores en Carolina del Norte puso una nota que decía, ojo, el obeso produce anticuerpos, pero esos anticuerpos no responden, porque existe una desregularización metabólica de las células T. Hace una semana, el 18 de agosto, la OMC puso con letra chiquita, ojo que la vacuna va a responder de una manera inefectiva con determinados grupos poblacionales. Estamos hablando de un paciente que ya tenía una pandemia y ahora tiene otra. Los científicos sabemos que la vacuna no actúa igual para la influenza, para la hepatitis B, para el tétano, para la rabia. ¿Por qué con el COVID sería diferente? Como sistemas de salud, tenemos que plantear alternativas diferentes. María es el nombre que le vamos a poner a esta paciente. Tiene la preocupación, como cualquiera de nuestros familiares, como cualquiera de nuestros amigos, de tener obesidad. Y esa obesidad no solamente le va a traer los problemas metabólicos, sino hoy día que les pone socialmente y inmunológicamente. ¿Qué pasa cuando un paciente con obesidad se enfrenta a su diagnóstico? Algunos ni siquiera lo perciben. Solamente vamos a tener un 10% que va a acudir a tener algún tipo de profesional, llámese dietas, llámese psicología, y solamente un 3% va a tener acceso a un médico que puede tratar obesidad. Este dato es sumamente importante, porque esta es la oportunidad que tenemos, cualquier profesional, cualquier cirujano que pueda estar escuchando esta charla, para poder orientar a ese paciente. Hace poco más de 2 años, acudimos a un meeting que hablaba de obesidad, pero en donde tratábamos con una serie de colegas de diferentes especialidades. Y una de las cosas curiosas era que a la hora del almuerzo, aparte de repartirnos verduras y agua, nos ponían una etiqueta en donde decían qué especialidad teníamos. Los cirujanos teníamos una etiqueta verde y la condición era que nadie se podía sentar junto a un par. Y esto hacía que el almuerzo se vuelva mucho más interesante, porque cuando nos sentamos los cirujanos, cada uno discute quién opera más bonito, o quién hace la cirugía más chiquita, o cómo podríamos mejorar la calidad de nuestras cirugías. Pero sentarnos con otras especialidades nos abría esta expectativa. Cómo analizamos a nuestro paciente, cómo vemos su etiología. ¿Sabemos que la parte genética tiene una carga? Sí, de 30 a 60%. Son pocos los que tienen una mutación y que hay que hacerles estudio genético. Generalmente son obesidades muy grandes en niños. En las adquiridas tenemos 2 grandes grupos en donde está medio ambiente y desarrollo. En esa mesa yo tenía al frente un hindú. Lo bueno de los hindúes es que hablan un inglés parecido al mío y me permitía entenderlo muy bien. Ellos hablaban que estaban haciendo un estudio con el KLF14 y que habían podido determinar que la obesidad de tipo manzana o androgénica tenía correlación con estos genes, mientras que la obesidad tipo pera tenía relación con un aumento de estos genes. Estaban haciendo un estudio con otros virus en niños para ver la presencia o no de estos virus que posteriormente podían traducirse en obesidad. En la mesa había un obesólogo que criticaba a los internistas diciéndole, nosotros no podemos bajar de peso a los pacientes porque les están dando medicinas que hacen que su peso se permanezca en el tiempo aumentado. Los pediatras les preocupaba esta curva y decían que si el niño entre los 2 y los 7 años no
disminuía en esa relación de peso-talla o pegaba ese estirón, como decimos comúnmente, ese niño iba a ser un obeso posterior y no iba a poder jugar como la niña del cuadro de Aquiles Raleigh. El obesólogo lo veía un poco más grande. El obesólogo decía, el estrés tiene que ver. Pero algo que me llamó mucho la atención fue el sueño, el ritmo circadiano. Si uno toma la carretera al sur en la noche, va a ver que las granjas de pollos tienen la luz prendida. Un amigo decía que a su papá había que apagarle la luz para que no siga comiendo en la noche. Y no le faltaba razón. Pero esa no es la única razón que hace que una persona que está despierta de noche aumente de peso. El cortisol, la secreción de la melatonina, la diferencia que va a haber entre la grelina y la leptina van a hacer que ese paciente no pueda bajar de peso. Hay estudios prospectivos en personal sanitario, y nosotros lo vemos, la gente que hace guardias tiende a engordar. Incluso si no comen. O sea, el paciente mantiene toda la noche sin comer, pero el hecho de que no pueda dormir hace que sus niveles de leptina, que son los que van a ver saciedad, y los niveles de grelina, que van a ver hambre, se desnivelen por el cambio de horario. En esos mismos almuerzos, hablábamos con gente que estaba estudiando la microbiota. Y la microbiota es muy compleja. O sea, cada uno de nosotros tiene trillones de microorganismos dentro del intestino que han cambiado. Roger me decía, tiene que haber algo más importante que la bebida gaseosa o que la comida rápida que nos haya hecho cambiar de peso. Y probablemente la respuesta esté en la microbiota. Lo veremos en el tiempo. Pero la microbiota, que tiene una serie de variantes, si el parto fue vaginal, si el parto fue por cesárea, los tipos de gérmenes serán diferentes, o los antibióticos que hemos usado en el tiempo, es lo único que cambió después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay estudios que demuestran que el uso de antibióticos en animales de experimentación, al que toma el antibiótico primero no le pasa nada, pero los hijos de esos animales aumentan 20% y los nietos aumentan 40% de peso. Lo mismo nos está ocurriendo. Es posible que en la lucha por infecciones hayamos barrido con parte de la flora que convivía con nosotros y hoy eso nos esté terminando de engordar. Cuando estábamos en la universidad, algunos del foro lo comparten conmigo, si alguien le decía que tenía grasa parda, nos estaban insultando. Eso solamente la tenían los animales que iban a hibernar. Hoy día sabemos que hay grasa parda, grasa blanca, grasa marrón, que hay grasa subcutánea, que hay grasa visceral. Y la grasa no solamente será reducir calorías. La grasa tiene una increíble capacidad de expansión. La grasa se puede hipertrofiar, puede haber hiperplasia. Y la grasa también regula la temperatura. Hay diferentes pasos que seguir. Todos los pacientes no son iguales. El tratamiento quirúrgico, como todo tratamiento invasivo, debe ser un tratamiento bien seleccionado. Y básicamente esta debe ser nuestra estrategia, reducir la masa grasa. Medicina está avanzando. Ha avanzado casi al mismo ritmo que nosotros. Y en el camino ha tenido tropiezos, ha tenido que retirar algunas drogas. Las indicaciones, el 2013, decían que un índice de masa por encima de 40, con o sin morbilidad, el paciente debía ir a sala de operaciones. Con 35 a 39 debía tener morbilidad. Y por debajo de 35, solo si tenía síndrome metabólico. El 2018, los estándares de diabetes y las guías clínicas consideran como indicación nivel 1 para el mayor de 40, nivel 1 para el mayor de 35, pero que no tenga controlada la diabetes con medicinas. Y se puede considerar, un nivel 2 por debajo de 30. Las contraindicaciones como problemas psiquiátricos mayores, idea suicida o muerte, abuso de alcohol. Solo 3 cosas en el preoperatorio. Hay que evaluar bien la parte mental de nuestros pacientes. El paciente es un todo. Esta pandemia que abandona al paciente con obesidad y que tenemos un virus que no sabemos cómo controlar, también lo abandona desde el punto de vista mental. Hay algunas estadísticas terribles. 1 de cada 3 pacientes con obesidad mórbida ha sufrido de abuso sexual. Y hay que buscarlo. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Hay que pedir una endoscopía. Una endoscopía alta para ver si el paciente tiene reflujo, si tiene hernia de hiato. Erradicar o no el Helicobacter pylori puede estar en discusión porque no va a cambiar el pronóstico del paciente, pero no le dejen un Helicobacter pylori. Si fuma, que deje de fumar 6 semanas.
El chance de complicarse es el triple si el paciente sigue fumando porque el despacho de oxígeno es muy pobre. Y pidamos una ecografía abdominal. La ecografía abdominal nos va a poder permitir hacer el diagnóstico de lo que hoy los americanos llaman NASH. Cuando entramos al abdomen de un paciente, nos encontramos con esto. Cuando le decimos al paciente que tiene un montón de grasa dentro del abdomen, es esto lo que estamos viendo. Es un epíplon engrosado, es un hígado con bordes romos o redondos, es un hígado de un color medio asalmonado. El 74% de los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico tienen obesidad y o diabetes mellitus. Solo bajando el 9%, como este paciente, al que le estamos retirando una banda gástrica, va a mejorar 66% en lo que es fibrosis, bioquímica, histología, y mejora la resistencia a la insulina, elevando la adiponectina. Este es un hígado de un paciente que ya fue operado. Le estamos retirando una banda. Algún colega podría decir, se le complicó la banda. No se le complicó. Cuando un paciente se opera de cáncer y después de 6 o 8 años le encontramos una nueva lesión en la piel, se la sacamos. Porque si no vamos a encontrar esto. Es un hígado que ya pasó de la fibrosis a la cirrosis. La causa más importante de cirrosis criptogénica es obesidad. Cuando nosotros escuchamos cirrosis, lo primero que pensamos es en alcohol. Pero la primera causa probablemente en unos años sea esta, sea obesidad. Tomar una biopsia, lo que viene, será solamente para tratar de paliar el daño. Cuando hablamos con cirujanos y les preguntamos si tiene apnea de sueño, algunas veces me dicen, no tenemos cómo hacer el estudio. Basta con ver si el paciente ronca, si alguien lo ve cansado durante el día, si tiene apnea severa. Generalmente las esposas son las que nos dicen que roncamos mucho. Si tiene presión arterial elevada, si tiene un índice de masa por encima de 35, mayor de 50, si la circunferencia del cuello es más de 40 centímetros, si es varón. Si tenemos 3 de estas, búsquenle apnea de sueño, porque probablemente se necesite un CPAP para el postoperatorio. Y busquemos antecedentes de trombosis, que es una de las complicaciones que más problemas nos trae. ¿Qué tipo de cirugía debemos utilizar? A inicios de los 70, los Rolling Stones lanzaron este disco que es Sticky Fingers. Y la innovación del disco era que en la carátula tenía un cierre. Tenía un cinturón que se podía abrir. Era un disco totalmente diferente para la época. Pero en el camino el disco resultó ser un problema, porque el cierre malograba la tercera canción. Algunos hubieran retirado el disco, pero la solución no era retirar el disco, era vender el disco con el cierre abajo, para que coincidiera con el cartón y no malograran las canciones. Lo mismo pasa con las cirugías. Cada uno de nosotros muchas veces quiere innovar, quiere hacer una nueva cirugía. La cirugía bariátrica tiene 70 años y podría poner 70 dibujos. Lo que tenemos que hacer es buscar evidencia de primer nivel para poder comparar resultados. Yo me quedo con estas dos del medio. Hace un rato estábamos en un foro que hablaba de una tercera técnica que hoy está muy en boga. Quedémonos con estas dos que ya tienen más años y más experiencia. La línea verde muestra la manga en un rápido ascenso. Es una técnica fácil, rápida de desarrollar, con algunas complicaciones. Y en línea roja, hoy aplanándose, está el bypass. El bypass es una excelente técnica para lo que puede ser diabetes, para el paciente que tiene reflujo o para el paciente que tiene una hernia hiatal. No existe un solo modelo de cirugía, como no hay una sola talla de zapatos. Tenemos que adaptarnos al paciente. Tenemos que ver qué problema tiene el paciente, si tiene un problema metabólico, si tiene un problema de reflujo, si tiene antecedentes o no de algún tipo de neoplasia. Tenemos que ver cuánto tiempo tiene la diabetes, qué tipo de medicinas usa, si usa insulina, cuáles son sus controles de glicemia. Con eso podemos plantear algún tipo de cirugía. Esta María que vimos hace un rato decía, ¿me puedo complicar? Sí, claro que se puede complicar. Ya está complicada. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene dificultad respiratoria. Y lo que tenemos que hacer es poder comparar un paciente con obesidad con otras cirugías que hacemos cotidianamente. Por ejemplo, si lo operan de la rodilla, tendrá 17% de complicaciones. Si lo operan de apendicectomía, una cirugía que algunos creen que es fácil,
y a veces es la cirugía más difícil, 4.5% de complicaciones. Si le hacemos un bypass, el rango de complicaciones reportado es de 3.4. Esto no es un error. Lo que ocurre es que el paciente obeso se puede preparar. Al paciente obeso le podemos decir que deje de fumar. Se le puede corregir los niveles de glicemia. Al paciente con apendicitis, esté como esté, en las siguientes horas tendremos que operarlo porque si no estará más complicado. Los rangos de mortalidad, los rangos de complicaciones y los rangos de reoperaciones. La reoperación debemos verla como una oportunidad, incluso reoperaciones en el tiempo. Hay pacientes que con una técnica operatoria no fueron bien. Una segunda técnica le puede dar ese beneficio. ¿Es eficiente? Philip Schauer plantea un ensayo clínico a 5 años, es el grupo de Cleveland, de Ohio, y compara 3 grupos de cirugías, los que van a tratamiento médico, con todas las de la ley, con atención por psicología, por nutrición, los que van a un bypass y los que van a una manga gástrica. Estos son los valores de la hemoglobina glicosilada. El que fue a tratamiento médico, inicialmente una baja importante, 6 meses, pero a los 5 años no pasó nada. El tratamiento médico para obesidad severa puede bajarle de 5 a 8% de peso, no le va a bajar más. Ese paciente no debe perder más tiempo. Tiene que ser manejado por medicina, por los obesólogos, por los endocrinólogos, pero necesita apoyo de cirugía. El tratamiento quirúrgico, en la serie de Schauer, mostraba valores similares para ambas técnicas. Esto es el número de medicinas que usaba un paciente a los 5 años, y esto es el número de medicinas que utiliza un paciente, por ejemplo, de bypass. Deja de tener medicación en casi la mitad de los pacientes. Todos los estudios randomizados, controlados, demuestran que la cirugía tiene mejores resultados que la cirugía para diabetes, para hipertensión, para apnea, para reflujo incluso. En JAMA y CRADUMI muestran mejores niveles para todas las enfermedades, no solamente en baja de peso, en colesterol, en hipertensión, y todos los estudios, cuando hablamos de metaanálisis, nos están demostrando que hay nivel 1 de evidencia para lo que es baja de peso y para lo que es diabetes mellitus. La calidad de vida es sumamente importante. Tenemos niveles de evidencia 1 de que la calidad de vida en pacientes post cirugía bariátrica es superior a la de los pacientes que van a ir solo a tratamiento médico. ¿Cambia la mortalidad? Es una pregunta que... No sé qué me pasa. Okay. Sí cambia la mortalidad. Esto es el grupo de pacientes que no fue a cirugía y este es el grupo de pacientes que sí fue a cirugía. ¿De qué fallecen los pacientes que no van a cirugía? Diabetes, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares. Grupo control, grupo que fue a cirugía. Estos pacientes, todos los pacientes que estaban yendo a grupo control, tuvieron que pasar luego a grupo de cirugía. Para todas las causas, es un resumen de eficiencia. La cirugía está asociada a disminuir lo que son eventos cardiovasculares, disminuir la mortalidad por cáncer y manejo importante en lo que es diabetes. Niveles de evidencia, controles de glicemia, uso de medicamentos, enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando de niveles de evidencia 1, 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos un paciente con obesidad? Si todos ven esta imagen, lo primero que van a responder es que es un toro de Pucará. No es un toro de Pucará, es un toro de Santiago de Pupuja. Es más, cuando lo ponen, ni siquiera cuando los indios ven por primera vez que los españoles llevan animales para poder ayudarlos en los cultivos, lo que ven son bueyes. Y si ustedes voltean el toro Pucará, verán que no es un toro, es un buey. Ahora, este toro para algunos representa un adorno. En algunas películas de Hitchcock van a ver el toro al fondo y van a ver que es solamente un adorno. Algunos en el mundo del Ande verán que está el Ucupacha, Caipacha y el Hanampacha, estos mundos interior de seres vivos y el superior. El toro tiene muchas implicancias para el mundo andino. Estos que parecen círculos concéntricos representan al amaru. El amaru o la serpiente. El toro
nace de la palabra turo. El indio cuando escucha toro, en quechua turu quiere decir barro, y por eso lo transforma, o dicen que hay una transformación de la serpiente en el toro. Y si vamos un poco más allá, cuando uno ve los cuernos, está pensando en el mundo andino, en la cresta del ave. Así es como se debe ver la obesidad. Y así es como la estamos viendo, como los que están aquí montados. Cada uno mira un pedacito, cada uno mire lo que cree que puede ser la solución para la obesidad. Esto de acá, por ejemplo, son gotas de sangre, que en ceremonias cortaban al toro para que salga la sangre y se tomaba esa sangre para lo que era fertilidad. Si uno va a la sierra, va a ver un par de toros encima de los techos. Si tiene un poco más de curiosidad, vas a ver que los toros muchas veces están enterrados en medio del cultivo. Si nosotros seguimos mirando como estos investigadores pedacitos del toro, no lo vamos a entender. Tenemos que verlo como lo ven los oncólogos. El oncólogo ve el cáncer heterogéneo. Nosotros tenemos que ver la obesidad de una manera heterogénea y tenemos que tratarla de una manera heterogénea, dándole el tratamiento adecuado a cada tipo de obesidad. Y pensando también en el manejo conjunto. A ningún oncólogo se le ocurrió pensar en tratar cáncer de recto solo, en no darle quimioterapia o darle radioterapia coadyuvante antes de hacer la resección quirúrgica. Pero el paciente con obesidad tiene el estigma de que es el culpable, de que es el responsable. Y en este momento podemos volver a pensar que la cirugía puede tener un triunfo, que lo mismo que hicieron los grandes cirujanos a fines del siglo XIX se está repitiendo. Y que María puede tener una oportunidad de bajar de peso, una oportunidad de perder 84 kilos de peso. 84 kilos de peso, señores, son 2 bolsas de cemento. Yo les pregunto a ustedes, ¿podrían caminar a la panadería con 2 bolsas de cemento? ¿Sería justo que alguien les diga, haz ejercicio, pon de tu parte, sube las escaleras como quien hace deporte con 2 bolsas de cemento? No hay forma, no es posible. Ese paciente tiene una masa grasa que no le va a permitir bajar de peso. Tiene producciones hormonales, tiene neuropéptidos que no le van a permitir. Esa enfermedad se salió de control. María se operó hace 3 años, hoy tiene 31, pesa 56 kilos y esta foto la manda preocupada porque había tenido COVID. María fue parte de ese 85% de pacientes que hace un COVID casi asintomático, porque ya no tiene obesidad. Los primeros reportes de eso ya los tenemos, de pacientes posoperados. En Francia reportaron seguimiento de 160 pacientes, de los cuales solamente un paciente posoperado de obesidad, que ya era delgado, requirió de hospitalización. Juliano empezó. Antes de terminar, debemos ver la obesidad como una enfermedad que implica respeto, respeto del Estado, de los seguros, de la sociedad en sí. Debemos entender la obesidad para poder darle tratamiento, si queremos darle un tratamiento adecuado, y debemos tratar de prevenir la obesidad. Siempre estas ceremonias son motivo para poder agradecer y para poder reconocer. En la foto tienen a mi padre. Mi padre fue cirujano cardiovascular, murió tempranamente, un tipo fuera de serie, pero nos dejó con mi madre. Y mi madre, con su viudez joven, pudo sacar adelante a sus hijos, a quienes les agradezco. Hay muchos parientes a quienes agradecer. Hay médicos que veo ahorita en el chat que, sin saberlo, nos alentaron para ser cirujanos, como el doctor Untama, como el doctor Pepe Luisuri, que el otro día escribí en el chat, el doctor Jorge Altamirano, a quien no he tenido el gusto de volver a ver, pero fue el primero que me dio trabajo, a Pepe de Vinatea, agudo, que nos obligaba a estudiar y a leer y a tratar de ser mejores, a Lucho Villanueva, fue mi profesor de práctica, tuve un grupo de lujo, Lucho Villanueva, Lucho Poggi y Vinatea estuvieron conmigo cuando yo era alumno en los años 80. Yo soy sanmarquino, soy sanfernandino, y luego me convierto en cayetano, una mezcla buena. No hay por qué temer en ir a la otra escuela. Cayetano es un hijo de San Marcos,
San Marcos es parte de Cayetano, somos lo mismo y buscamos lo mismo. En Cayetano encontré un grupo muy bueno, el doctor Oscar Vidarte, el maestro Edgar Núñez, Manuel Rodríguez, o excelentísimo decano, como le gusta que lo llamen, amigos como Víctor Vázquez y tantos nombres que se me van de la mente, ¿no? Juan Julio Muñoz, que fue quien me animó para empezar esta carrera en la academia, quien confió en nosotros y me dio el privilegio de formar un grupo quirúrgico con Roberto Lee, con Daniel Cárdenas, con Pérez y Mancilla, con Juliano Borda, que nos prometió investigar juntos, y agradecer nuevamente al doctor Barbosa, siempre amigo, con un consejo adecuado. Yo fui a Cayetano por consejo, el doctor Barbosa, y me gustaría volver a San Marcos para poder enseñar un poco lo que he aprendido. Finalmente, quiero agradecer a mis hijas, a Fernanda, a Estrella, a Pamela, y a mi amor e inspiración, a mi compañera por 35 años, paciente, amiga, a Chana. Gracias a la academia, gracias por este honor y gracias por su tiempo a todos los que nos han oído. Agradecemos al doctor Rodrigo Castro de la Mata Guerra García y lo felicitamos por su excelente presentación. Resolución 128, Academia Peruana de Cirugía. Considerando que el doctor Rodrigo Castro de la Mata Guerra García reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser incorporado como académico de número, que habiendo sido elegido en la Asamblea Ordinaria Eleccionaria del día 28 de noviembre del 2019, que con el informe favorable del Comité de Calificación y con la aprobación del Consejo Directivo en sesión del 19 de agosto del 2020 se resuelve conferir al doctor Rodrigo Castro de la Mata Guerra García la categoría de académico de número que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Miraflores, 26 de agosto 2020. Doctora Azucena Dávila Málaga, presidenta. Doctora Sarela Solís Vázquez, secretaria general. Doctor Rodrigo Castro de la Mata, reciba la medalla que lo acredita como académico de número así como el diploma correspondiente. Felicitaciones. Bienvenidos ambos a esta academia que se honra en tener grandes cirujanos y que hoy yo estoy presidiendo. Me siento muy honrada en la compañía de los expresidentes de la academia, del doctor Alejandro Busayó, de los académicos de número, honorarios, las autoridades universitarias que en este momento nos acompañan. Se cierra la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Juliana, felicitaciones de Rodrigo. Gracias, doctor Barbosa. Salud. Felicitaciones al presidente también. Gracias. 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 De esta forma, estamos concluyendo la sesión extraordinaria de la Academia Peruana de Cirugía de incorporación a académicos de número de los doctores Juliano Bordaluque y Rodrigo Castro de la Mata Guerra García. Agradeciendo al doctor Eduardo Barbosa por la presentación de ambos académicos, asimismo al doctor Alejandro Busayó. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, Luchito. Bienvenidos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Gracias, Nos doctora. estamos viendo. Gracias a todos.